el escenario más posible parece un gobierno conservador, como lo vemos nosotros, de derecha, Samuel Otuto, uno más que otro, en términos de su composición interna, pero también podemos enfrentarnos a una sorpresa, una victoria de Andrónico, creo yo, ¿sí? A partir de ese voto indeciso, ese voto oculto, en fin, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos al podcast Voces de Poder. Síganos siempre en nuestras redes. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y nos puede escuchar en Spotify. Hoy estamos con el analista político Hugo Moldis, quien nos acompaña junto a Jimena Beotegui para compartir este espacio. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar con las dos Jimenas, a quienes conozco además hace muchísimos años, ¿no? Sí, bienvenido, Hugo. Oye, ¿cómo estás viendo todo lo que está sucediendo ahorita? Están saliendo encuestas, pero comentábamos con la Jime, como que no llegan a moverse más los candidatos, ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Sigue el grupo de indecisos bastante grande. ¿Cuál es tu primera lectura en esta primera conversación que tenemos acá? Sí, yo creo que hay varios denominadores comunes, ¿no? El primero es que hay una crisis de crecimiento en los candidatos que pretenden ser alternativos a lo que se ha venido haciendo desde el año 2005. A estas alturas, con candidatos como Samuel y Tuto, que han empezado sus campañas ya el año pasado, ambos deberían haber superado la barrera del 24, 25, 26%, que no es mucho, ¿no? Pero no lo han superado. Se mantienen entre el 19, el 20, el 21, 20 y tantos, 20.5, 20.6, lo cual se refleja una crisis de crecimiento. Por lo tanto, que la población pone en entredicho lo que, lo suma Manfred Mas, lo que estos tres candidatos, muy conocidos en el país por su papel en la década de 20 años de neoliberalismo, no terminan de convencer a la gente. Que hay una gran masa, a mi juicio, como tú lo dices, Jimena, de gente que no ha decidido su voto, o que lo tiene decidido y no lo dice, que es otro de los rasgos que muestran las encuestas desde siempre que hay elecciones, y que por lo general, como bien lo dicen algunos analistas que están lejos de tener cualquier relación con la izquierda y con el MAS, dice el mayor porcentaje es un voto popular por el MAS. Ahora, yo creo que la gran pregunta que se hace esa gente, y lo he podido constatar yo, ¿por qué MAS voy a votar? O sea, por el MAS oficial, el que tiene la sigla del MAS, Eduardo Castillo, voy a votar por Andrónico, voy a votar por la EVA, porque los tres vienen de un mismo origen. Así que creo que va a haber finalmente una concentración de ese voto. Yo creo que Andrónico va a dar sorpresas y Eduardo va a incrementar su votación. Así que ahí sí pongo, digamos, son los tres denominadores comunes que encuentro, ¿Y ¿no? por qué Andrónico no está participando en los debates? A mí me da una sensación de que no quiere ser presidente. Creo que le han preguntado eso y ha tenido una respuesta tan evasiva que uno podría llegar a la conclusión que es eso, ¿no? Yo creo que hay una etapa que le ha venido muy bien, ¿no? Que era la acumulación en silencio. Ha generado expectativa, no hablaba, no decía absolutamente nada, no se presentaba en ninguna parte, y eso fue como que construyendo una ola de misterio, ¿no? Y lo fue haciendo crecer. Pero eso tiene un límite. Y cuando se entra a elecciones hay que empezar a hablar. Y está claro que hasta ahora no le está yendo bien al hablar, ¿no? Las entrevistas no han sido satisfactorias, se nota una falta de propuesta programática, porque programa no es solamente echarle la culpa al actual gobierno, ¿verdad? Y peor aún, solo al actual gobierno y no decir nada de las críticas al periodo de Evo Morales, lo cual, digamos, no le da precisamente mucho rédito político visible, ¿no?
Aunque yo creo que finalmente mucha gente se va a inclinar a votar porque hay un tema que va más allá de lo ideológico, es en realidad ideológico y político también, que es el color de la piel, ¿sí? Una racialización, porque está claro que esa es la ventaja que él tiene frente a Eduardo, ¿no? Eduardo tiene otras virtudes, pero tiene una tremenda desventaja, no viene del Chapare, no es de origen campesino, y ese voto campesino urbano o rural, o de gente que ya vive en las ciudades, y aymara, quechua, yo creo que van a votar por... ¿Andrónico está forzado para ser el candidato? No, no creo. Algunas estructuras dentro del masismo, del levismo, del arcismo, ¿han decidido que él sea el candidato? O peor, algunas estructuras externas han decidido que él sea el candidato. Te hablo, tal vez, no sé, algún asesoramiento venezolano, cubano, nicaragüense, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, no sé. Te pregunto, sí. ¿Andrónico está por ahí? Sí, pero eso es forzar mucho las cosas. ¿Ya? Eso, no sé, con toda disculpa, ¿no? Yo creo que se le entra a la cabeza de Carlos Valverde nada más. A ver, yo voy a decir que es Andrónico, para mí, lo he dicho en unos... Para mí es el MIR, acordémonos, Jimena, el MIR de los 90. Mucha influencia, más bien yo diría, europea, particularmente alemana, ¿no? Él está lejos de tener una relación estrecha con Cuba, Nicaragua, etcétera, lejos. Pero con España sí. ¿No? Y España no es del grupo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No, bueno, ¿No ve? Sí, no, sí, no pero estamos hablando de... No, pero es que de afuera. Pero de la izquierda progresista europea. Por lo tanto, influencia del Foro de San Pablo, ninguna. Yeah. ¿No? Yo diría más bien que él tiene mucho cuidado, siempre ha tenido mucho cuidado. Por esto estoy hablando que es el MIR de los 90. No quiero hablar mal de Andrónico, pero ni lo que fue el MIR en los 90, pero es ese MIR, ¿sí? El MIR de los 90 no es el mismo de los 70 cuando nació, cuando se fundó, ¿verdad? Totalmente. Y del otro grupo que se menciona igual, que se llama del Grupo de Puebla, ¿no? Ahí yo creo que en el tema del Grupo de Puebla hay sentimientos compartidos. Por un lado, yo creo que gente como Pablo Iglesias, yo creo que ve con optimismo la candidatura de Andrónico, aunque Pablo Iglesias no tiene una participación muy activa en el Grupo de Puebla, pero tiene relación. Fíjate otra vez, ¿no? Porque lo que nosotros vemos, lo que en Europa ven como izquierda, en los propios Estados Unidos, Obama lo consideraban un tipo de izquierda, progre, ¿no? Visto desde América Latina, son unos socialdemócratas, es decir, Pablo Iglesias es eso, ¿no? O sea, no es ninguna izquierda marxista, revolucionaria, no lo es. Él más bien se ha acercado a esos grupos, y de ahí es que se sospecha que también estaría alguien que ha ido, que es muy difícil pues definirlo, como es Álvaro García Linera. Se habla mucho sobre su relación con Andrónico, directa o indirecta, porque yo no he conocido a una persona más ecléctica que Álvaro García Linera, ¿no? Muchos incluso dicen que siempre tiene un discurso para cada ocasión o para cada auditorio, ¿no? Está claro que Álvaro, si uno hace un recorrido a su propia historia, como vicepresidente, nunca mencionó la Revolución Cubana. O sea, más bien hay sí, digamos, una amistad con Venezuela, pero tampoco de las muy estrechas, ni qué decir con Nicaragua, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo hemos conocido más desde adentro, sabemos las diferencias que Álvaro expresaba con estas revoluciones, a mi juicio las más importantes de América Latina y el Caribe. Así que termino por donde empecé en esta parte. Andrónico es el MIR de los 90, pero no es el MIR de los 90 de una pequeña burguesía blancoide. Es el MIR de los 90, más bien, digamos, con un corte indígena. También hay que, o sea, la izquierda, el progresista, tiene que estar representada en nuestro país. Y hoy en día, como está el panorama electoral, es el único que estaría
haciendo esa representación andrónico. No veo eso necesariamente como tú lo has dicho de alguna manera del Castillo, ¿no? Y eso está bien, o sea, tenemos que participar todas las ideologías en un proceso electoral. Pero ahí hubo, en la hipótesis que las encuestas, estas tendencias que están mostrando, porque son solamente tendencias, fotos del momento, y 15% ahí de votos que no sabemos. Y en unas elecciones atípicas, además. Pero en tu análisis, desde además tu óptica de un hombre de izquierda, ¿no? ¿Cuál es el futuro para nuestro país si eventualmente estos primeros segundos que están ahí en las encuestas llegaran a ser una coalición de gobierno? ¿Tú crees que va a haber una transformación económica que necesita el país con ellos? A ver, para mí, tanto Andrónico como Eduardo y Eva representan al progresismo, ¿no? No sé si sean de izquierda, ¿ya? Siendo rigurosos con el concepto. Y no es que le estoy dando la razón a Evo, que ha salido diciendo eso, ¿no? Porque para mí Evo ya no es de izquierda. Para mí Evo hoy es la expresión de un nacionalismo conservador. ¿Evo fue de izquierda en algún momento? Sí, yo creo que sí. Sí. Sin formación marxista, pero su práctica política lo ubicaba en la izquierda. Y hoy es un nacionalista conservador con un culto a la autorreferencial, culto a la personalidad, autoritario, ha convertido la política en religión. Yo creo que ya no tiene militantes sino creyentes, ¿no? Con la disculpa de los creyentes también, ¿no? Entonces, no, ya no lo fue, no es un tipo de izquierda. Pero yo creo que la izquierda como izquierda no está presente en las elecciones. Está el progresismo. Está bien. Y está bien, claro, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Si hacen la mitad de lo que están diciendo, que es de ese ultraliberalismo que encarna Trump en la región y que tiene expresiones como Noboa, como Milei, etc., yo sinceramente creo que van a tener que convocar antes de la mitad de su mandato nuevas elecciones. Yo no los he visto así tan radicales como Milei, porque yo creo que hay conciencia de que Bolivia no es Argentina y no es Ecuador. No somos Ecuador, y además los bolivianos salimos a las calles. Han ido matizando. Sí, empezaron así, es verdad, empezaron así, que vamos a empezar y vamos a echar a la gente a la calle, etc. Y parece que alguien les dijo, oye, claro, Bolivia no es Argentina, claro, ¿no? Como que, sí, no. Y empezaron a matizar, incluso empezaron a decir que van a, por hablar, por ejemplo, en tema de comunicación, que a la gente que trabaja en el Viceministerio de Comunicación y en el periódico Ahora el Pueblo, les van a hacer poner otras tareas, ¿no? A la gente, no a los puestos jerárquicos, que siempre son los que vuelan, sino que les van a hacer reasignación de funciones y que van a cerrar el periódico Ahora el Pueblo, ¿no? Matizaron de esa manera. En algunas empresas estatales también han ido modificando, eso es verdad. Pero yo creo que modificando más por razones electorales, por la crisis de crecimiento. Porque si a la gente tú le dices, vamos a cerrar empresas, vamos a echar a trabajadores, a cuantos tengamos que entrar, que fue lo primero que dijo Samuel Doria Medina, en eso el tuto se ha cuidado más. Eso ellos saben que no duran, porque vamos a volver, para empezar, a un sistema político tremendamente fragmentado, tremendamente débil, donde los acuerdos políticos van a ser necesarios en la Asamblea, ¿verdad? Como en la década de los 80, 90. Ya no va a haber una fuerza hegemónica y entonces no la van a tener muy fácil. Y además es una situación económica complicada, ¿verdad? Entonces van a tener que tomar decisiones o hacerlo gradual. El tema es que el Fondo Monetario Nacional los va a presionar. ¿De dónde va a venir la plata aquí? Ustedes son las expertas de aquí. ¿De dónde va a venir la plata? Ellos mismos dicen del crédito, porque no tienen otra. Pero es que tienes que hacer unas medidas de ajuste para que el fondo te dé. Entonces, eso seguramente va a implicar. Y el fondo te va a decir esas empresas.
Seguramente, pues. Pero las empresas deficitarias pero las papas que han fritas no demostrado que no necesitamos, funcionan, pues, ¿no? ¿tienen que seguir? ¿No? Habrá que hacer un estudio, ¿no ve? Sí. Habrá que demostrar cuáles son las deficitarias, sin ningún prejuicio político, etcétera, ¿no? Hay algunas que no tienen utilidades, pero tampoco tienen pérdidas, porque cumplen una función más social y me parece bien. Las que son deficitarias, evidentemente... Quipus. ¿Cómo le va a Quipus? Creo que no bien. Creo que no le va... San Buenaventura. No, eso fue un error desde el principio. Bueno, al final, por eso yo digo, quien venga, posiblemente más bien, pueda llegar a un pacto político estos 2 o 3 que están ahí adelante, si fuera así la tendencia. Pero ¿cómo ves la gobernabilidad ya en las calles? A ver, en Bolivia, decía René Zabaleta, la sociedad civil es más fuerte que el Estado. Históricamente es así. No te digo que sea un dato bueno, porque a la vez eso nos impide tener mayor institucionalidad, mejor funcionamiento de las instituciones. Lo que te quiero decir es que no es un dato nuevo, es un dato desde nuestra fundación. La sociedad es más fuerte que el Estado. Lo es más contra gobiernos de signo, digamos, conservador o de derecha. Entonces ahí tienes 2 alternativas, o empiezas a reprimir, lo cual sería, digamos, una pésima decisión para un gobierno como el de Tuto o Samuel, porque queda todavía fresco lo del 2019 y fresco todavía lo de Arturo Murillo. Ojalá no se les ocurra poner a un Arturo Murillo, digo, uno similar, ¿no? O van a tener que pactar, ¿no? Parte del pacto social, va a ser gobierno, por un lado, con el movimiento social, ver dónde, ¿no? Seguramente la Central Obrera Boliviana va más bien vigorizarse más de lo que está ahora está alicaída, porque bueno, hay alguien a quien enfrentar, un gobierno a quien enfrentar. Los sindicatos van a volver a ser factores importantes de poder, que de una y otra manera se debilitaron porque todo era el gobierno, todo el peso recaía en un gobierno, tanto en la época de Evo como en la época de Luis Arce. Entonces va a haber eso, ¿no? O acuerdo o confrontación. Y eso va a depender mucho de las medidas que... Ahora, yo no soy el único que estoy diciendo acá. Varios analistas que no son de izquierda están diciendo si cualquier error que cometa el gobierno que entre no cumple su mandato, y yo creo que va a ser así, ¿sí? O sea, yo creo que el periodo de inestabilidad política y social todavía es largo. Ahora, si es más intenso o no, va a ser conflictivo, pero si es más intenso o no va a depender de la habilidad política. Los agroexportadores que están, por más que sea su tierra privada, pero es territorio boliviano, deberían tener la obligación de meter y sacar sus dólares a través del Banco Central. No lo hicieron, durante el gobierno de Evo no se los obligó. Entiendo, pero estás haciendo que alguien que no es responsable de la crisis la tenga que solucionar. Los los agroindustriales, está bien, posiblemente pasa lo que tú estás diciendo, pero ellos no han generado este problema. Por tanto, el Estado, no se habla ni siquiera del gobierno, ¿no? Hay una responsabilidad del Estado en esto. No, lo que te estoy diciendo es que en cualquier país liberal, incluso liberal, los empresarios hacen eso a través de su principal banco. Ahora, en Colombia, en Chile, etcétera, los empresarios sacan y meten la plata a través del Banco Central. ¿Por qué no lo hacen en Bolivia? Como política de Estado, no de gobierno, como política de Estado. Posiblemente el nuevo gobierno lo haga. Ojalá lo haga. Además de eso, yo creo que se va a ver obligado, ¿sí? Porque de una y otra manera Víctor Paz se vio obligado. Por eso sacó el artículo 5 en el 21060. Pero lo que yo quería decir, cuando Evo perdió la oportunidad con semejantes respaldo, él tuvo que haber tomado esa decisión de poner el artículo 5 del 21060 para que metan y sacan sus dólares a través del Banco Central. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Pero qué va a pasar? O sea, ¿por qué no lo hizo? Pero al hacer eso,
Si hubiera pasado eso, ¿qué Porque efecto? tienes lo que ha explicado el actual gobierno, tienes un flujo de caja, no sé cómo se llame, donde tienes dólares y ahora, ¿no es cierto? Pero el empresario paga aquí en bolivianos, entonces te entrega los dólares, tú le entregas en Pero bolivianos. el tipo de cambio. Total, no te hablo, pero ni siquiera, ahora podrías tú observar eso, pero casi 20 años, 19, 10, ponle 17, sin contar los últimos 2 años, había una estabilidad en el tipo de cambio y ni así lo hacían. Ahora, ¿cuánto vendemos como gas? O sea, nosotros somos un país con una economía primaria exportadora, han tenido el éxito, la suerte de llegar cuando el precio del petróleo estaba por las nubes, el gas también, 55.000 millones de dólares. Se cambió la matriz productiva, se hizo algo, se buscó nuevos pozos, ahorita no tenemos gas y los dólares llegaban también de eso. Ese es el tema. Es el tema. Yo creo que Evo, que no entiendo por qué no lo reconoce, bueno, sí lo entiendo, pero él es demasiado caprichoso, de no reconocer que se equivocó al creerle a su ministro Tulo Sánchez, que está en la prensa, ¿no? Que Bolivia estaba en medio de un océano de gas. Y resulta que no se hizo exploración. Y al más hacer exploración, porque Son inversiones fuertes, ¿no? Fuertes y no dan resultado en un año. No necesariamente. 2 años, 3 años, 4 años. Desde el año 2014 que se dejó de hacer eso. No es que no se hizo, ojo. Ahora, Hugo, aprovechando, tú eres un analista, has visto todos estos procesos. ¿Cómo vemos el futuro? Porque yo creo que hay que hacer un nuevo pacto social. Yo no quiero hablar ni izquierda ni derecha, por donde además hay un tejido social que hay que reconstruir, donde además las mujeres jugamos un rol muy importante. Que son de izquierda o derecha. Pero hay que construir una nueva visión de país. ¿Qué va a ser nuestro país en los próximos 20 años? Sí, a ver, ahí hay, primero que no es posible abstraerse ni negar, porque existe independientemente de lo que pensemos nosotros, la lucha de clases y la izquierda y la derecha, ¿sí? Activamente, pasivamente, todo el mundo, hasta el momento de ir a dar su voto, o vota por la derecha, o vota por la derecha, y eso es absolutamente democrático y legítimo, ¿verdad? Si no vas a eliminar, ya Fukuyama, ¿te acuerdas, pues, Jimena? Fukuyama dijo fin de la historia. Ahora nadie los reivindica al Fukuyama de ahora, ¿no? El Fukuyama de ahora dice, me equivoqué. Claro, tú no puedes eliminar de un plumazo y decir, ya no hay izquierda, no hay derecha, no hay lucha de clase. No, hay. Aquí lo importante es que, la pregunta tuya, yo creo que es la preocupación de todos. ¿En qué nos ponemos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias para salir de una vez? Hemos crecido, ¿verdad? El país ha cambiado, ¿verdad? Pero cuando tú viajas, que esto a veces sí. ¿no? por el mundo, te das cuenta de que seguimos mal. Claro, de que seguimos países atrasados, siglos, sí, ¿no ven? Siglos. Yo le digo a algunos compañeros eso y se molestan, me dicen, no, ya te estás volviendo un capitalista, que no, compañero, a ver. Realidades urbanas y rurales nomás en Distinta. nuestro país. Es lo que vemos todo el tiempo. Claro. Es lo que vemos. Entonces, hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Justicia, ¿no ven? Importantísimo. Justicia, educación, salud, igualdad. El modelo económico tendría que cambiarse, tendría que tocarse, porque ¿sigue funcionando? Yo creo que hay que hacer ajustes, porque a diferencia de la liberalización de la economía, que reitero que la han ido matizando en el último mes por los resultados del no crecimiento político electoral, está la liberalización de la economía y está al frente un modelo que está en la Constitución de economía plural. Ahora, sí creo que hay que hacer mucho más efectivo el cumplimiento del concepto de economía plural, ¿no ven? Donde estén todos los tipos de economía. Y digo, ¿en qué sentido más efectivo? Porque pueden haber normas que de hecho está bien, se conocen la propiedad privada, la inversión privada, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo a veces le ponen obstáculos, digamos, ¿no ven? Pero también hay del otro lado, ¿se acuerdan de Aerosur, no ven?
Muchos dicen, a ver, cielos abiertos, ha dicho Samuel Doria Medina hace una hora. La gente de BOA a mí me dijo hace varios meses, ojalá venga de una vez una línea aérea privada seria. Aerosur, Humberto Roca agarró, estafó a sus propios socios y se fue. ¿Ve? No tenía ni un activo para que le caiga el Estado, porque todo era leasing, ¿no? Hasta sus oficinas, ¿no? Segundo, entró luego Amazonas, ¿no? Que no tuvo la capacidad. Yo creo que no deberíamos ver como antagónico. No tiene que ser antagónico, Hugo, ni decir que la empresa privada puede ser mejor que... En algunas cosas puede ser mejor. Claro, pero la cosa es que las reglas del juego sean para todos, parejas, para todos por igual. Porque yo también te digo, desde banquera, no nos podemos ver la banca privada igual que con el Banco Unión, no nos podemos comparar. Correcto. ¿No? Las reglas son totalmente distintas. Totalmente. A eso me refiero. A ver, ¿cómo hacemos para que las normas sean más o menos equilibradas y no sean ciegas para unos y abiertas para otros? Pero así volviendo al tema, nosotros, o sea, yo pienso que es súper importante reconstruir este nuevo pacto social, sentarnos a conversar entre todos. Y ahí también pienso que esa cantidad, que creo que es más allá de lo que las encuestas dicen de los indecisos, por ahí se enamora de estos actores que dicen, oye, juntos vamos a reconstruir un país para todos y para todas. Eso, reitero, va a depender mucho que el partido que gane, pero estoy poniéndome que en el escenario que es más probable, no es el seguro, ¿no? Y ahí la población tiene que estar, ¿no es cierto?, tranquila, al mismo tiempo alerta para, ¿no es cierto?, para ver que el proceso electoral se lleve adelante de la manera más normal posible, sin amenazas de que no vamos a dejar instalar ANFA. No, o que van a contar muertos en vez de votos. Exactamente. ¿no? Que es una ¿no responsabilidad muy grande. Felizmente en el mundo de hoy, ¿no? Las actas del día de la votación la tienen todos los partidos, en fin, ¿no? Que no se genere una crisis institucional como la del año 2019. Y digo, todo parece indicar, porque que también me lo han observado, gente que es como yo de izquierda, por decirlo, pero creo que hay que ser honestos, ¿no? El escenario más posible parece un gobierno conservador, como lo vemos nosotros, de derecha, Samuel Otuto, uno más que otro, en términos de su composición interna, pero también podemos enfrentarnos a una sorpresa, una victoria de Andrónico, creo yo, ¿sí? A partir de ese voto indeciso, ese voto oculto, en fin, ¿no? Muy bien. Si gana la derecha, primera vuelta, digamos que tendría que irse a segunda vuelta un Samuel Otuto con un Andrónico. ¿Cómo crees que sería ese escenario? Altamente polarizante, ¿no? Porque por un lado existe casi un 40% más o menos que va a reunir el sector conservador, y el otro más o menos también, porque si tú sumas un 30-35% al que llegue Andrónico para entrar a la segunda vuelta, y un 10% más o menos, 15% de Eduardo, que es lo que yo creo que va a tener. Pero ¿sí? Todos los votos de indecisos, que es el 31.9% según una de las últimas encuestas, se los está dando Andrónico y Eduardo. No, hay la posibilidad de que también pueda ser distribuido, porque hay gente que ahorita no sabe si votar por Samuel o por Tuto, o por Manfred o por Tuto. O sea, hay también la posibilidad de que no sea todo eso para ellos. Más allá del grado de las encuestas, y voy a citar aquí a los analistas que han estado en Unitel el día domingo, coinciden que hay un 65% de gente indecisa, no el 31% que estás diciendo. ¿Ya? ¿De dónde sacan eso? ¿Ya? Porque lo que tú estás viendo es la encuesta, el grado, el universo de la encuesta, la proyección de la encuesta, pero se estima que hay un 30%, por eso Evo habla de que hay un ¿cómo dice él? 3.5 millones de personas que están siendo excluidas, ¿sí? De ahí saca, ¿no? Yo no creo que las 3.5 millones de personas sean militantes de Evo Morales, para nada, ni que a la marcha última haya pasado eso, ¿no? Entonces,
si es verdad que hay un 65% de gente que hasta ahora no ha decidido su voto, ¿sí? Entre indecisos, gente que no quiere ir a votar, gente en voto blanco, nulo, etcétera, etcétera, evidentemente la situación es primero preocupante, ¿no? Porque estar a un mes y que tengas más del 50% de los que tienen edad para votar que no hayan decidido su voto es muy preocupante. Muy preocupante para la democracia, ¿no? Para esta elección tan... Ahora, yo creo que van a terminar decidiendo. Claro. Van a terminar decidiendo. Por eso no creo que haya que preocuparse si tenemos sorpresas, porque cuidado, hay, así como los que quieren evitar instalación de ánforas, hay de los que quieren reeditar desde la derecha, extrema derecha, ¿no? A través, por ejemplo, de iniciativas como Cuidemos el Voto, Made in Miami, ¿no? ¿Ya? O sea, cuidado, porque así como me has hablado tú de la... Pero Cuidemos el Voto son varias organizaciones. Sí, pero así que, Jimena, tú y yo civiles. Sabemos cómo pensamos tú y yo, ¿no? Totalmente diferente, ¿No pero ven? no por eso... Pero yo... yo voy a respetar siempre lo que tú digas. Pero ¿dónde... Tu derecho a decirlo. ¿Dónde se creó eso? Dime, tú me estás diciendo, ¿hay instituciones ciudadanas ahí? Sí, hay. Pero es el activismo ¿Dónde se social, fundó? ¿Dónde se organizó? Te estoy preguntando. Pero ¿Dónde se organizó? Aquí el Miami. No. No es María Corina Machado que antes ahorita voy a buscar mientras charlamos. Miami. En Miami Beach. No, ni idea. En Miami. Lo importante es la participación ciudadana, que nada nos quite ese entusiasmo que hemos tenido siempre los bolivianos de participar, porque es nuestro derecho como ciudadanos participar. Y si bien Zabaleta ha dicho que somos una sociedad abigarrada, yo creo que el gran desafío es construir puentes, hablar, dialogar, porque de esto yo creo que no salimos solos. Necesitamos un gran encuentro nacional para poder salir de esta crisis. Responsabilidad de quién es haber llegado a esta crisis, eso el pueblo que va a ir a votar lo sabe, porque yo creo que un gran error también, Hugo, es subestimar la inteligencia del pueblo. Hay que ver las causas de la crisis inicial. Exactamente, yo consulto contigo. Lo peor que están haciendo, Samuel y tú, es subestimar a este pueblo. Lo peor que están haciendo. Y eso lo van a ver en las urnas, ¿sí? Porque este es un pueblo que no es como el argentino, un pueblo que tiene memoria histórica. Y si siguen con ese discursito, ¿no es cierto?, de querer ajustar cuentas, de querer privatizar todo, lo que van a encontrar es un dique de contención. Ahora, yo no veo, por ejemplo, en la coalición de Samuel, que todos piensen igual, y me parece bien. Porque ahí tiene gente como Juan del Granado, ¿no? Claro, ahí se revitaliza el capitalismo con rostro humano. Hay gente interesante ahí, ¿no? Que yo creo que felizmente van a ser una suerte de dique para evitar... ¿Pero habrá apertura del otro lado? Porque al final ahorita lo que se trata es que a la gente lo que le está gravitando es el tema económico, ¿no? Sí. Y no solo a nivel macro que tendrá que tener sus ajustes, sino que necesitamos ese ajuste también que te acompañe de que sabemos que va a haber aceite en las casas, de que vamos a poder comprar el pan y que más o menos se llegue a una estabilización de precios, ¿no? Entonces yo creo que al final la gente en esta elección va a primar la oferta económica, ¿no? Sí. Y que creo que tenemos un proceso más largo para poder reconstruir esta visión de país. ¿Qué es lo importante? Que el organismo electoral nos garantice las elecciones. Segundo, un buen control, participación ciudadana. Unos de un lado, otros de otro lado. Los partidos van a tener sus delegados de mesa, en fin, ¿no? Que evitemos, porque finalmente si hay una crisis política nos afecta a todos. Por eso, claro. ¿No ven? O sea, yo creo que los más sensatos, seamos de izquierda o derecha, no queremos una crisis política. No. Señores, si hay que demorarse porque es muy empatada la votación, por decirte, en la segunda vuelta, ¿no? La primera, digamos ya, ¿no?
aunque sea, pues contemos voto por voto, como se hace, ¿no ve? Porque... Con abaco. Con abaco, ¿no ve? No pagar la luz, por ejemplo. Por eso, a ver, yo le estoy diciendo, hay que tener cuidado con esas amenazas del nacionalismo conservador de Evo, que quiere prácticamente evitar la realización de las elecciones, porque él no aparece en la foto, pero a la vez de algunos incendiarios de la ultraderecha, porque existen, Jimena, hay de un lado y del otro lado. Volverías, ¿no? Al Voces de No, Poder. claro, a ver, pero para quienes me están escuchando, me están viendo, con Jimena siempre hemos tenido... ¿Con cuál, Jimena? ¿Con cuál? Con Jimena Galarza, claro, porque estoy ante dos Jiménez, es parte del cerco. Ahora no va a comer. ¿No? Por los canales donde he estado, y es una persona que yo... Me has dedicado un par de twitters. Que yo, una persona que digamos, respeto y que tengo hasta un sentimiento, un afecto por ella lo sabe, ¿no? Soy duro en los debates, pero yo prefiero a escondernos, ¿no? Digo, y tú también en tus preguntas nunca son fáciles, ¿no? Y con Jimena, a quien conozco hace muchísimos años, y que sigue en esa línea de este gran FIE, ¿no? Fundado ahí hace muchísimos años por 5 mujeres, y que hace del microcrédito no una visión de lucro, sino de apuesta para que los que no tienen posibilidades o la tienen menos puedan tener mejores posibilidades, valga la reiteración, para su Gracias, Hugo. desarrollo. Sí, tantos años. Gracias, Jimé. Gracias, Hugo. Yo no creo mucho en la independencia del periodista. Siempre hay un sentimiento, pero en lo que sí creo profundamente es en que la sociedad merece la mayor pluralidad de voces. Entonces, me encanta lo que dices. Mira, Esa yo es no mi sé por qué convicción. los periodistas dicen, no, yo soy independiente, la neutralidad, no, cada quien tiene su posición. Es que lo hay- importante es ser profesionales en el ejercicio de tu pluralidad de profesión, voces. ser respetuosos de la ética y de las normas de la democracia. Es más, yo siempre digo, cada medio debería decir, en Europa sucede eso, que es lo bueno, ¿no? Sí. Este es un medio liberal, este es un medio conservador, ellos lo dicen. Claro. Sin ningún problema. Entonces uno ya sabe cómo los va a leer, cómo los va a escuchar, cómo los va a ver, ¿no? Gracias, Hugo. Gracias, Jimé, querida. Gracias. Y gracias a ustedes. Síganos en Voces de Poder. Con Sexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Con Sexa, tu corredor de confianza.